El grito desgarró el aire de la oficina como algo que no debería existir en ese lugar, un sonido crudo descontrolado, proveniente de alguien que nunca era escuchado, y durante algunos segundos nadie entendió de dónde venía aquella voz, ni por qué cargaba tanto desespero. La limpiadora estaba parada inmóvil con el paño, aún suspendido en el aire, los ojos muy abiertos fijos en la fotografía, sobre el escritorio del jefe, y el silencio que siguió fue pesado, casi agresivo, como si el propio edificio hubiera contenido la respiración ante lo que acababa de suceder. El jefe levantó la vista lentamente, molesto más por la ruptura del orden que por la emoción en el rostro de aquella mujer, a la que apenas conocía, y su primera reacción fue de irritación contenida, esa irritación de quien no está acostumbrado a ser interrumpido por alguien que considera parte del paisaje. Pero algo en la expresión de ella, una mezcla de pavor y reconocimiento, hizo que se levantara de la silla sin darse cuenta, sintiendo una extraña incomodidad subirle por la columna mientras sus ojos seguían la dirección de la mirada de ella hasta la fotografía. La imagen parecía inofensiva a primera vista, un marco discreto, elegante, con una foto antigua de una mujer joven, sonriendo de manera contenida, como quien aprendió demasiado pronto a controlar las emociones. Para él, aquella foto siempre había sido solo un fragmento distante del pasado, algo que formaba parte de su historia personal, pero que había sido cuidadosamente guardado en un compartimento cerrado de la memoria, lejos de cualquier peligro. La limpiadora comenzó a temblar de forma casi imperceptible, como si el cuerpo reaccionara, incluso antes de que la mente tuviera tiempo de organizar lo que estaba sucediendo. Y cuando volvió a hablar la voz salió quebrada, cargada de algo que mezclaba incredulidad, dolor y una certeza absoluta. Dijo que aquella mujer había vivido con ella en el orfanato, que compartieron el mismo cuarto, el mismo miedo, las mismas noches, en las que el silencio dolía más que cualquier castigo. El jefe sintió que la sangre se le helaba, no porque creyera inmediatamente aquella afirmación, sino porque había detalles en esa reacción que no encajaban con una mentira o un intento de llamar la atención. Había allí un dolor demasiado antiguo, demasiado profundo, algo que no se construye en minutos. Y por primera vez desde que había entrado en aquella oficina esa mañana, sintió que algo estaba fuera de su control. El ambiente lujoso, con muebles caros y paredes de vidrio que reflejaban la ciudad afuera, parecía ahora un escenario frágil, casi falso, como si pudiera desmoronarse en cualquier momento ante aquella revelación inesperada. El pasado, que él creía enterrado bajo años de éxito y reconocimiento, amenazaba con emerger por la boca de alguien a quien nunca se había tomado el trabajo de ver. Intentó hablar, intentó imponer autoridad, pero las palabras no llegaron con la firmeza de siempre, y lo que salió fue apenas una pregunta seca, casi automática, cuestionando qué creía ella que estaba diciendo. La limpiadora, sin embargo, no retrocedió, incluso con el miedo estampado en el rostro, porque hay cosas que, una vez despertadas, ya no aceptan el silencio como respuesta. El grito que lo había iniciado todo, todavía parecía resonar en las paredes, incluso después de que el sonido ya hubiera desaparecido, y dentro de aquella oficina dos vidas que nunca deberían haberse cruzado de esa forma, estaban ahora atadas por un hilo invisible tenso, a punto de romperse. Nada de lo que se dijera a partir de ese momento sería pequeño, simple o fácil de borrar. Antes de que se diera cualquier respuesta definitiva, la escena se disolvió lentamente, como si el tiempo decidiera retroceder, para mostrar que aquel instante no había nacido de la nada, que aquella mujer invisible cargaba una historia larga, silenciosa y demasiado pesada para caber en un solo grito. Todos los días comenzaban de la misma forma para ella, incluso antes de que saliera el sol, con el despertador sonando en un cuarto pequeño sofocado, donde el silencio solo se rompía por el ruido distante de la ciudad. Despertando, se levantaba despacio, sintiendo el cuerpo quejarse por años de trabajo repetitivo, y se vestía sin prisa, como quien ya sabe exactamente lo que el día le reserva, y no espera ninguna sorpresa. En el camino hacia el trabajo observaba a personas apresuradas, conversaciones, vacías risas altas, y sentía esa vieja sensación de no pertenecer a ningún lugar, como si siempre estuviera atravesando la vida de los demás sin ser jamás invitada a quedarse. Nadie preguntaba su nombre, nadie quería saber de dónde venía, y con el tiempo aprendió que ser invisible dolía menos que intentar existir. Al llegar al edificio imponente donde trabajaba, asumía automáticamente el papel que el mundo había elegido para ella: cabeza baja, pasos ligeros, movimientos precisos, siempre cuidando de no estorbar, de no ocupar demasiado espacio. Los pasillos brillaban después de que ella pasaba, pero nadie recordaba quién los había limpiado, y eso se repetía todos los días, como un acuerdo silencioso entre ella y el mundo. Mientras empujaba el carrito de limpieza,
Su mente a menudo escapaba hacia lugares que intentaba evitar. Recuerdos antiguos que insistían en volver cuando el cuerpo entraba en modo automático. El orfanato surgía en esos recuerdos como un espacio gris, no solo por el color de las paredes, sino por la ausencia de calor humano. Un lugar donde los niños aprendían demasiado pronto que esperar. Cariño era un error. Allí, compartía el cuarto con otras niñas, todas cargando historias rotas. Pero había una en especial que se destacaba, no por la alegría, sino por la fuerza silenciosa con la que enfrentaba todo. Cana el tiempo. Se hicieron promesas, promesas ingenuas de niñas que creían que jamás serían separadas, que de alguna forma lograrían salir de allí juntas y construir algo diferente. Ninguna de ellas imaginaba cuán cruel podía ser el mundo adulto al decidir destinos basándose en papeles, firmas e intereses que nunca eran explicados. Estos recuerdos siempre venían acompañados de una opresión en el pecho, pero ella aprendió a empujarlos al fondo de la mente, porque sobrevivir exigía seguir adelante, no mirar atrás, hasta aquel día, hasta aquella oficina, hasta aquella fotografía que hizo que todo lo que estaba dormido despertara de golpe, sin pedir permiso. Y mientras limpiaba aquel ambiente lujoso todos los días, sin saberlo, el pasado caminaba silencioso a su alrededor, esperando apenas el momento adecuado para revelarse y poner su vida, y la de muchos otros, patas arriba. Intentó concentrarse en el presente, en el movimiento repetitivo de las manos, en el sonido apagado del paño deslizándose sobre las superficies. Pero la imagen de aquella fotografía continuaba latiendo dentro de su cabeza, como una herida recién abierta. Cada detalle del rostro de la mujer en la foto parecía cobrar vida propia, la forma de los ojos, la línea de la boca, la expresión contenida que ocultaba más de lo que mostraba exactamente, como recordaba a alguien que aprendió demasiado pronto a no mostrar debilidad. El orfanato no era un lugar que apareciera en conversaciones, ni en recuerdos compartidos. Era un espacio que existía solo dentro de quienes pasaron por él, marcado en el cuerpo y en la forma de ver el mundo. Las mañanas comenzaban con filas silenciosas, pasos alineados, voces adultas que daban órdenes sin explicar nunca los motivos, y un olor constante a limpieza mezclado con comida simple, insuficiente para quienes crecían con hambre de algo más que solo pan. Los niños aprendían rápido que llorar no servía de nada, que pedir atención solo hacía todo más difícil, y que sobrevivir significaba observar, copiar comportamientos y adaptarse sin hacer preguntas. Ella recordaba cómo observaba todo en silencio, intentando entender en qué momento su vida se había transformado en aquel lugar donde nadie la llamaba por su nombre con cariño. Fue allí donde conoció a la otra niña, la misma de la fotografía, todavía con el rostro más redondo, los ojos demasiado atentos para su edad, y una postura que mezclaba desafío y miedo en proporciones casi iguales. No se acercaron de inmediato, porque en el orfanato la confianza era algo raro, pero poco a poco compartieron pequeños gestos, un pedazo de manta tirado discretamente durante la noche, una mirada cómplice cuando ocurría alguna injusticia. Con el tiempo la presencia de aquella niña se convirtió en una especie de refugio invisible, alguien que entendía sin necesidad de explicar, que escuchaba sin interrumpir, y que cargaba la misma sensación de abandono, aunque expresada de otra forma. Mientras una callaba, la otra observaba, y juntas crearon una forma silenciosa de resistencia, hecha de compañerismo y pequeñas esperanzas. Inventaban historias antes de dormir, susurradas para no llamar la atención, imaginando casas que nunca habían visto, mesas llenas de comida, risas altas, nombres llamados con amor. La fantasía era la única forma de escapar, aunque fuera por algunos minutos, de aquel lugar que parecía haber sido construido para borrar identidades. Pero el orfanato también enseñaba demasiado pronto sobre las pérdidas. Y un día la rutina se rompió por murmullos distintos, papeles siendo organizados, adultos hablando en voz baja, en salas cerradas. Los niños sentían cuando algo estaba a punto de suceder, incluso sin entender exactamente qué, porque el aire se volvía más pesado, y las miradas más atentas. Fue en ese clima de expectativa y miedo que comenzaron las separaciones, algunas anunciadas, otras repentinas. Niños siendo llamados por su nombre y no volviendo jamás. Cada despedida dejaba un vacío que nadie explicaba,
y la protagonista pasó a vivir con el miedo constante de despertar y no encontrar más a aquella única persona que hacía que el lugar pareciera un poco menos cruel. La promesa entre ellas se hizo en una de esas noches silenciosas, manos tomadas debajo de la manta fina, jurando que, pasara lo que pasara, jamás se olvidarían una de la otra. Era una promesa ingenua, nacida de la necesidad de creer que algún lazo era más fuerte que el sistema que controlaba sus vidas. El tiempo pasó, y la separación ocurrió de forma brusca, sin aviso, sin una despedida adecuada, solo un nombre llamado, una maleta pequeña, y la mirada desesperada de quien se quedaba atrás. La protagonista nunca olvidó la sensación de ver a aquella niña siendo llevada, ni el eco de la promesa que quedó suspendida en el aire, sin respuesta. De vuelta al presente, dentro de aquella oficina silenciosa, se dio cuenta de que aquel pasado nunca había quedado realmente atrás, solo esperaba el momento adecuado para regresar. La fotografía no era solo un recuerdo, era la prueba viva de que algunas historias no se cierran cuando somos obligados a seguir caminos diferentes. Mientras tanto, el jefe observaba a la limpiadora a la distancia, intentando mantener la apariencia de control, pero sintiendo algo moverse dentro de él de forma incómoda. La imagen sobre el escritorio, que siempre había sido motivo de orgullo contenido, ahora parecía observarlo de vuelta, exigiendo explicaciones que nunca tuvo que dar a nadie. Recordaba vagamente el orfanato como un lugar duro, pero necesario, un escalón que debía superarse para alcanzar algo mayor. Nunca le gustó pensar demasiado en ese periodo, porque se empeñó en reconstruir su identidad, basándose en lo que conquistó después, no en lo que perdió antes. La mujer de la fotografía formaba parte de ese pasado. Alguien que estuvo presente en momentos decisivos, alguien cuya influencia fue determinante en elecciones que cambiaron destinos. Siempre creyó que ese capítulo estaba cerrado, guardado de forma segura, sin riesgos de volver a la superficie. Lo que no imaginaba era que el pasado pudiera regresar por la voz de alguien tan improbable, alguien a quien nunca notó, alguien que limpiaba el suelo, mientras él tomaba decisiones importantes. La jerarquía que siempre lo protegió ahora parecía frágil ante la posibilidad de que su historia tuviera conexiones mucho más profundas con la de ella, de lo que le gustaría admitir. Y mientras intentaba organizar los pensamientos, una pregunta insistía en surgir, aunque se negara a formularla en voz alta, sobre cuántas otras verdades habían quedado atrás en aquel orfanato. Y si ese encuentro era apenas el comienzo de algo que ya no podría controlar. El enfrentamiento que parecía inevitable fue postergado por un silencio denso, de esos que hieren más que palabras duras. Y durante algunos minutos, nadie tuvo el valor de atravesarlo. La limpiadora continuó trabajando mecánicamente, pero cada movimiento era apenas un intento desesperado de no desmoronarse allí mismo, frente a alguien que ahora representaba no solo poder, sino un puente directo hacia la parte más dolorosa de su vida. Sentía el corazón latir con fuerza, como si cada latido trajera un recuerdo distinto, y mientras el paño pasaba por la mesa, su mente regresaba al día en que todo comenzó a cambiar, en el orfanato. No fue una escena dramática. No hubo gritos ni llantos altos, solo adultos caminando con más prisa, puertas cerrándose con más fuerza, y conversaciones interrumpidas cuando algún niño se acercaba demasiado. La mujer de la fotografía había cambiado en aquella época, volviéndose más distante, más rígida, como si se estuviera preparando para algo que las demás no comprendía. Hablaba menos por la noche, apretaba la mano de la protagonista con más fuerza, y cuando creía que nadie la miraba, dejaba escapar una mirada que mezclaba culpa y miedo. Poco a poco las reglas en el orfanato se volvieron más severas, los castigos más frecuentes, y algunos niños comenzaron a ser tratados de forma distinta, como si ya hubieran sido elegidos para algo mejor, mientras otros eran empujados, aún más, hacia la invisibilidad. La protagonista sentía eso en la piel, sin entender exactamente por qué, solo sabiendo que algo estaba profundamente mal. Hubo un día específico que nunca salió de su memoria. El día en que fue llamada para ayudar en la cocina mientras otros niños eran llevados a conversar con visitantes bien vestidos. Observaba desde lejos, sintiendo un nudo en el estómago, y percibió que la mujer de la fotografía acompañaba aquellas conversaciones con una atención excesiva, como si estuviera mediando algo importante. Esa noche, la niña que compartía el cuarto con ella lloró en silencio, diciendo que tal vez se iría pronto, pero que aquello no parecía correcto, que había algo extraño en las elecciones que se estaban haciendo. La protagonista intentó tranquilizarla, prometiendo nuevamente que se quedarían juntas, sin imaginar que esa sería una de las últimas noches que compartirían el mismo espacio. Cuando la separación ocurrió, fue rápida e impersonal, y la justificación
nunca fue explicada de verdad. La protagonista se quedó atrás, sintiendo que había sido descartada sin posibilidad de defensa, mientras la mujer de la fotografía desapareció de su vida junto con la amiga, dejando solo preguntas sin respuesta y una profunda sensación de injusticia. De vuelta al presente, aquella oficina parecía ahora un tribunal silencioso, donde aún no se había anunciado ninguna sentencia, pero donde todos ya sabían que algo sería cobrado. El jefe observaba cada gesto de ella con creciente atención, como si intentara descifrar qué más podría surgir de aquella historia que él creía enterrada. Él recordaba a la mujer de la fotografía de una forma muy distinta, como alguien que lo protegió, que tomó decisiones difíciles para garantizar que algunos tuvieran oportunidades que otros jamás tendrían. En la narrativa que construyó para sí mismo, esas decisiones siempre fueron necesarias, casi nobles, y nunca cuestionadas en profundidad. El problema era que, frente a aquella limpiadora, esa narrativa comenzaba a mostrar grietas, porque el dolor en los ojos de ella no encajaba con la idea de que todo se había hecho de forma justa. Sentía una irritación creciente, no dirigida específicamente a ella, sino al malestar de percibir que tal vez había aceptado versiones demasiado convenientes de su propia historia. El silencio se rompió cuando finalmente preguntó, con la voz más baja de lo que pretendía, ¿cómo podía estar tan segura de lo que estaba diciendo? La limpiadora respiró hondo, sintiendo el peso de ese momento, sabiendo que cualquier palabra a partir de ahí podría cambiarlo todo, incluso su permanencia en ese empleo. Respondió contando detalles que nunca habían sido escritos en ningún lugar, describiendo noches, olores, miedos y pequeñas escenas que solo quien vivió en aquel orfanato podría conocer. Con cada frase, el rostro de él perdía un poco de rigidez, sustituida por una expresión confusa casi asustada. Intentó interrumpirla, pero se dio cuenta de que no podría, porque aquello no era solo un relato, era un desahogo acumulado por décadas de silencio forzado. Por primera vez, sintió que estaba escuchando a alguien que no quería nada a cambio, solo ser reconocida como parte de una historia que siempre le fue negada. Mientras ella hablaba, comenzó a entender que el éxito que construyó quizá estaba apoyado en decisiones que favorecieron a pocos y condenaron a muchos otros al olvido. Esa percepción no llegó de forma clara u organizada, sino como una incomodidad creciente, una sensación de que algo fundamental estaba fuera de lugar. Cuando ella terminó, la oficina parecía más pequeña, más estrecha, y el aire difícil de respirar. Ninguno de los dos sabía exactamente qué hacer con todo aquello, pero ambos entendían que ese encuentro había cruzado un punto sin retorno. El jefe pasó la noche en vela después de aquel día, sentado en la amplia sala de su apartamento, rodeado de silencio y recuerdos que insistían en tomar forma. Intentó distraerse con números, informes, mensajes sin responder, pero todo parecía inútil frente a las imágenes que surgían en la mente, sin pedir permiso. El orfanato, que siempre había sido solo un escalón duro, comenzaba a transformarse en algo mucho más oscuro, más complejo de lo que jamás había admitido. Se recordaba a sí mismo de niño, intentando parecer fuerte todo el tiempo, aprendiendo rápido a destacarse, para no ser olvidado. Recordaba cómo algunos niños recibían atención especial, conversaciones en salas cerradas, visitas que no se explicaban, pero que lo cambiaban todo. En ese entonces, no cuestionó, solo aceptó, porque aceptar significaba sobrevivir y tal vez escapar de aquel lugar. La mujer de la fotografía aparecía en esos recuerdos como una figura ambigua, alguien que decía estar ayudando, pero que exigía silencio absoluto a cambio. Siempre creyó que ella había sido esencial para que él fuera elegido, para que tuviera oportunidades que lo sacaron de aquel destino previsible. Nunca se detuvo a pensar en quienes quedaron atrás, porque eso haría que su gratitud fuera demasiado pesada de cargar. Al día siguiente, al llegar a la oficina, percibió que el ambiente parecía distinto, incluso sin que nada hubiera cambiado físicamente. Las paredes seguían siendo las mismas, los empleados los mismos, pero había una tensión invisible en el aire, como si el lugar supiera que algo estaba a punto de suceder. Sus ojos buscaron automáticamente a la limpiadora, no por curiosidad superficial, sino por una necesidad inquietante de confrontación. Ella llegó más temprano de lo habitual, como siempre, pero ese día sus pasos eran más lentos, más cuidadosos, como si estuviera atravesando un territorio peligroso. Sabía que nada de lo que se había dicho podía retirarse, y que el simple hecho de haber hablado ya la ponía en riesgo. Aún así, había una extraña sensación de alivio en su pecho, como si un peso antiguo hubiera sido parcialmente retirado. Cuando él la llamó para conversar, no hubo orden ni tono autoritario, solo una petición seca cosí insegura. Se sentaron frente a frente,
separados por una mesa que simbolizaba no solo jerarquía, sino mundos enteros de diferencia. Él preguntó sobre su infancia, no como acusación, sino como quien busca entender algo que siempre evitó. Ella comenzó despacio, describiendo los días después de la separación, la sensación de haber sido descartada, la ausencia de explicaciones, el vacío dejado por la única persona que le daba algún sentido de pertenencia. Contó sobre las adopciones que nunca llegaron, sobre el crecimiento dentro de instituciones, sobre la vida adulta construida sin apoyo, sin red, sin una elección real. Cada palabra impactaba al jefe de forma distinta, porque percibía que, mientras él había sido preparado para vencer, ella había sido entrenada solo para resistir. Comenzó a entender que el éxito que ostentaba tenía un costo humano mucho mayor de lo que imaginaba, y que ese costo tenía nombres, rostros e historias como la de ella. Ella habló también de la mujer de la fotografía, no como una villana caricaturesca, sino como alguien que tomó decisiones conscientes, que sabía exactamente quién sería salvado y quién sería olvidado. Dijo que había miradas, gestos y frases sueltas que lo delataban, incluso cuando nadie tenía el valor de cuestionar. Dijo que, en el fondo, todos los niños lo sabían, pero no tenían voz. El silencio que siguió fue distinto de los anteriores, menos agresivo y más pesado, cargado de comprensión tardía. Él no pidió disculpas, porque aún no sabía exactamente por qué, pero sintió algo romperse dentro de sí, algo que había sostenido su identidad durante décadas. Por primera vez, se preguntó si realmente merecía todo lo que había conquistado. En los días siguientes, comenzó a investigar discretamente archivos antiguos, registros olvidados, documentos que confirmaban prácticas oscuras en el orfanato. Cada descubrimiento era como un golpe lento, pero constante, desmontando la narrativa cómoda que construyó sobre su pasado. La mujer de la fotografía dejaba de ser solo un recuerdo y se convertía en una pieza central de un sistema injusto. Mientras tanto, la limpiadora vivía con el miedo constante de represalias, pero también con una valentía inesperada creciendo dentro de ella. Sentía que, independientemente del desenlace, su historia finalmente estaba siendo escuchada, y eso le daba una fuerza que nunca tuvo antes. Por primera vez, no se sentía completamente sola. Se encontraron nuevamente en la oficina vacía, al final de una jornada laboral, y el jefe reveló parte de lo que había descubierto. Documentos, nombres, fechas, pruebas de que se tomaron decisiones con criterios crueles. Admitió que había sido beneficiado por ese sistema, incluso sin comprenderlo todo en aquel momento, y que eso lo colocaba en una posición imposible de ignorar. Ella escuchó todo en silencio, sintiendo una mezcla de dolor, validación y rabia, porque esas pruebas confirmaban aquello que cargó sola durante años. No había satisfacción en tener razón, solo un duelo profundo, por lo que podría haber sido diferente. Aún así, ese reconocimiento tenía un peso transformador. El encuentro terminó sin soluciones claras, pero con una certeza compartida de que el pasado ya no podía ser tratado como algo distante. Ambos sabían que esa historia apenas comenzaba a ser revelada, y que las consecuencias serían demasiado grandes para ser contenidas dentro de aquella oficina. La investigación silenciosa comenzó a afectar el comportamiento del jefe, de maneras sutiles, pero perceptibles, como si cada documento encontrado arrancara un pedazo de la armadura emocional que construyó a lo largo de los años. Comenzó a llegar más temprano y a irse más tarde, evitando conversaciones innecesarias, observando a los empleados con una mirada distinta, casi incómoda, como si ahora viera personas donde antes veía solo funciones. La limpiadora notó ese cambio sin necesidad de explicaciones, porque quien pasa la vida entera observando, sin ser notada, desarrolla una sensibilidad aguda para pequeñas señales. Percibía cuando él la observaba de lejos, cuando desviaba la mirada rápidamente, cuando parecía querer decir algo y desistía en el último instante. Eso creaba una tensión constante, una espera silenciosa por un próximo paso que nadie sabía cuál sería. Mientras tanto, los recuerdos del orfanato regresaban con más fuerza para ella, no solo los dolorosos, sino también aquellos que había enterrado por miedo a sentir. Recordaba a otros niños, rostros que desaparecieron sin despedida, nombres que nadie pronunciaba ya, y comenzó a preguntarse dónde estarían ahora. Si también cargaban preguntas sin respuesta, si también habían aprendido a sobrevivir sin entender por qué. Pasó noches sin dormir, reviviendo escenas antiguas, intentando reorganizar recuerdos a la luz de las nuevas informaciones que el jefe había compartido. Cada detalle adquiría otro significado. Cada gesto de la mujer de la fotografía parecía ahora cargado de intenciones que en la infancia
no podía comprender. El dolor no disminuía, pero se volvía más nítido, más definido, como algo que finalmente podía ser nombrado. El jefe, por su parte, comenzó a sentir el peso de la culpa de forma física, como si el cuerpo reaccionara antes que la mente. Sentía el estómago revuelto al recordar ciertas conversaciones, frases dichas sin pensar, beneficios aceptados sin cuestionar. Percibió que su trayectoria de éxito estaba profundamente entrelazada con un sistema que eligió ganadores y descartó a los demás con frialdad calculada. En uno de esos días, decidió visitar el antiguo edificio del orfanato, ahora abandonado, movido por una necesidad que él mismo no sabía explicar. Caminó por los pasillos polvorientos, tocó paredes descascaradas, sintió el olor a moho mezclado con recuerdos, y por primera vez, se permitió sentir la tristeza que siempre evitó. Allí, el silencio parecía más honesto que cualquier justificación que había usado para seguir adelante. Cada paso en ese lugar era un enfrentamiento directo con quien fue y con quien eligió convertirse. Y se dio cuenta de que huir de ese pasado no lo había liberado, solo había postergado el encuentro inevitable. Al salir de allí, supo que ya no podría fingir que nada había ocurrido, ni consigo mismo, ni con los demás. En el trabajo, la limpiadora comenzó a ser tratada de forma distinta por los compañeros. Pequeñas miradas curiosas, murmullos mal disimulados, como si algo se hubiera filtrado sin que ella supiera exactamente qué. Sintió el viejo miedo de ser nuevamente silenciada. Pero esta vez, había algo nuevo dentro de ella, una firmeza construida a partir de la verdad, que finalmente comenzaba a emerger. Cuando el jefe la llamó nuevamente para conversar, el clima era otro, menos tenso, pero más serio, como si ambos supieran que esa conversación definiría caminos importantes. Él habló sobre la visita al orfanato, sobre la sensación de haber vivido una mentira cómoda durante demasiado tiempo, y sobre la responsabilidad que ahora sentía, incluso sin saber exactamente cómo actuar. Ella escuchó con atención, sin interrumpir, percibiendo que esa confesión no era una petición de absolución, sino un reconocimiento tardío. Respondió diciendo que no buscaba venganza, solo justicia y memoria, porque lo que más dolía no era lo que ocurrió, sino el hecho de haber sido borrada de la historia como si nunca hubiera importado. Ese diálogo abrió espacio para algo inesperado, una especie de alianza silenciosa, no basada en amistad ni perdón inmediato, sino en la conciencia compartida de que el pasado necesitaba ser enfrentado de frente. Ambos sabían que eso traería consecuencias, algunas dolorosas, otras imprevisibles, pero ninguna tan cruel como seguir fingiendo que nada había ocurrido. A partir de ese día, comenzaron a tomarse decisiones entre bastidores, contactos realizados, archivos reunidos, conversaciones discretas con abogados y personas que podrían ayudar a sacar esa historia a la luz. El jefe entendía que exponerlo todo significaría poner en riesgo su imagen, su empresa, su estabilidad, pero por primera vez, eso parecía un precio inevitable, quizá incluso necesario. Para la limpiadora, cada paso en esa dirección venía acompañado de miedo, pero también de un sentimiento nuevo de dignidad, como si su vida finalmente estuviera siendo reconocida como algo que merecía ser escuchado. Sentía que, independientemente del desenlace, ya no era la misma mujer invisible que empujaba un carrito por los pasillos sin dejar rastros. El peso de lo que estaba por venir se cernía sobre ambos como una nube cargada, pero también había una extraña sensación de movimiento, de algo que finalmente salía de su sitio. El pasado, que durante tanto tiempo fue una carga silenciosa, ahora comenzaba a transformarse en una fuerza capaz de cambiar destinos, no solo los de ellos, sino los de muchos otros, que jamás tuvieron voz. Y mientras ese engranaje comenzaba a girar, aún no sabían que otras personas de aquel orfanato, dispersas por el mundo, estaban a punto de verse afectadas por revelaciones que jamás imaginaron escuchar. Lo que parecía una historia individual, comenzaba a expandirse, adquiriendo contornos de algo mucho mayor e imposible de contener. Las primeras consecuencias comenzaron a surgir de forma silenciosa, casi imperceptible, para quienes observaban desde fuera, pero devastadoras, para quienes estaban en el centro de todo. Pequeños rumores empezaron a circular dentro de la empresa, comentarios vagos sobre auditorías internas, cambios de postura de la directiva, reuniones cerradas que se prolongaban más allá del horario normal. El jefe sabía que cada paso dado en esa dirección reducía el espacio para retroceder, y aún así continuaba, como alguien que finalmente acepta cruzar un camino sin retorno. La limpiadora sentía ese cambio en el aire incluso antes de cualquier confirmación concreta, porque el ambiente había dejado de ser neutro. Personas que antes no la veían, comenzaron a observarla con curiosidad contenida, algunas con desconfianza, otras con una extraña mezcla de pena y respeto tardío. Seguía trabajando,
Pero ahora cada pasillo parecía cargar ecos, como si las paredes guardaran secretos a punto de revelarse. En casa, sola, comenzó a reunir todo lo que tenía del pasado. Pocos objetos, recuerdos frágiles, una carta antigua escrita por alguien del orfanato, un nombre garabateado en un papel amarillento, detalles que durante años parecieron inútiles, pero que ahora adquirían un valor inmenso. Era doloroso revisitar aquello, pero también era la primera vez que sentía que su historia no terminaría en silencio. El jefe, presionado por su propia conciencia y por el avance de las investigaciones, decidió dar un paso aún más arriesgado y contactó a un periodista conocido por no retroceder ante historias difíciles. La conversación fue cautelosa, sin revelar todo de inmediato, pero lo suficiente como para despertar el interés de alguien acostumbrado a lidiar con verdades incómodas. A partir de ese momento, la historia dejó de pertenecer solo a los dos. Cuando le contó esa decisión a la limpiadora, ella sintió que el suelo desaparecía por unos segundos, porque hacer todo público significaba perder cualquier control sobre la narrativa, significaba exposición, juicios, ataques, y la posibilidad real de que su dolor se transformara en espectáculo. Aún así, aceptó, porque entendió que permanecer oculta siempre fue lo que permitió que las injusticias continuaran ocurriendo. Las primeras entrevistas ocurrieron en lugares discretos, lejos de cámaras visibles, pero cargadas de emoción contenida. Contó su historia con voz firme, aunque el cuerpo traicionara el esfuerzo. Y por primera vez, alguien al otro lado de la mesa no intentó minimizar, dudar o apresurar el relato. Cada palabra dicha parecía retirar un poco del peso acumulado a lo largo de toda una vida. Mientras tanto, el jefe comenzaba a enfrentar resistencia interna, consejos jurídicos pidiendo cautela, colegas sugiriendo que retrocediera para preservar todo lo que había construido. Escuchó a todos, ponderó riesgos, pero se dio cuenta de que retroceder ahora sería repetir el mismo patrón que sostuvo ese sistema durante tanto tiempo. Por primera vez, eligió perder para no seguir debiendo. Los artículos comenzaron a publicarse de forma gradual, primero levantando sospechas, luego conectando historias similares, nombres distintos, destinos marcados por el mismo abandono. Personas que pasaron por el mismo orfanato comenzaron a reconocerse en los relatos, a enviar mensajes, a compartir experiencias que hasta entonces creían únicas. El silencio colectivo comenzaba a derrumbarse. La limpiadora comenzó a recibir mensajes de desconocidos, algunos de apoyo, otros de odio, pero todos confirmando que su voz ahora tenía alcance. Eso la asustaba profundamente, pero también despertaba un sentimiento inesperado de pertenencia, como si, finalmente, formara parte de algo mayor que su propio dolor. En medio de ese torbellino, regresó al antiguo edificio del orfanato, ahora acompañada, ya no sola. Caminó por los mismos pasillos, pero esta vez sin bajar la cabeza. Tuquindo Paradés, respirando hondo, permitiéndose sentir todo lo que había evitado durante décadas. No era un gesto de sanación completa, pero sí un comienzo real. El jefe, observando desde lejos, entendió que aquel lugar nunca fue solo un punto de partida difícil, sino un nudo central que conectaba destinos de forma cruel y selectiva. Percibió que no bastaba con exponer el pasado, era necesario asumir responsabilidad por el presente y el futuro de quienes fueron dejados atrás. Las repercusiones se intensificaron. Se abrieron investigaciones oficiales, nombres antes intocables comenzaron a aparecer en contextos incómodos, y el sistema que parecía sólido reveló grietas profundas. Nada de eso era rápido ni simple, pero era irreversible. Para la limpiadora cada día traía una mezcla de agotamiento y esperanza, porque hablar dolía, pero seguir callada habría sido peor. Comenzó a entender que su vida no se resumía en lo que le fue quitado, sino también en lo que logró sobrevivir. Y mientras nuevas historias continuaban surgiendo, se dio cuenta de que aquella promesa hecha en la infancia de no olvidar, finalmente estaba siendo cumplida. No solo por ella, sino por todos los que ahora encontraban valor para recordar. El pasado ya no era solo una herida abierta, sino una fuerza en movimiento, a punto de exigir respuestas que el mundo ya no podría ignorar. La exposición pública trajo una ola de reacciones, que ninguno de los dos podía prever completamente. Y con cada nuevo día parecía surgir una capa distinta de tensión. La limpiadora comenzó a ser reconocida fuera del edificio donde trabajaba, no como alguien famosa, sino como un rostro asociado a un dolor colectivo que mucha gente cargaba sin haber tenido nunca el valor de nombrar. Personas comunes se acercaban con cuidado, algunas solo para agradecer, otras para contar historias interrumpidas por el llanto, creando un vínculo silencioso entre desconocidos unidos por heridas parecidas. Dentro de la empresa,
El ambiente se volvía cada vez más pesado, y el jefe sentía crecer el aislamiento a medida que las investigaciones avanzaban. Antiguos colegas comenzaron a evitarlo, algunos por miedo, otros por desacuerdo, como si su decisión de enfrentar el pasado hubiera roto un pacto no verbal de conveniencia. Comenzó a entender que la soledad no era solo un efecto colateral, sino parte del precio, por haber decidido no esconderse más. Las audiencias comenzaron de forma discreta, salas cerradas, preguntas directas, documentos analizados con frialdad técnica, pero detrás de cada número había vidas enteras reducidas a estadísticas. La limpiadora fue llamada a declarar y el simple acto de entrar en aquel edificio oficial hizo que su cuerpo reaccionara, con un miedo antiguo. Durante la declaración, habló con una claridad que sorprendió incluso a ella misma, describiendo no solo lo que ocurrió, sino cómo aquello moldeó su forma de existir en el mundo. Habló de la dificultad para confiar, de la sensación constante de no merecer descanso, de una vida entera vivida en modo supervivencia. Cada palabra parecía ocupar un espacio que antes le había sido negado. El jefe acompañaba todo a la distancia, consciente de que su turno también llegaría, y cuando fue llamado, sintió el peso de su propia voz al relatar lo que sabía, lo que sospechaba, y lo que prefirió no ver durante mucho tiempo. No intentó justificarse más de lo necesario, porque entendió que las explicaciones no borrarían consecuencias, solo ayudarían a contextualizarlas. Por primera vez, habló sin protegerse detrás de cargos o logros. Mientras tanto, más exinternos del orfanato aparecían, cada uno aportando fragmentos que, juntos, formaban un retrato perturbador de elecciones sistemáticas y silenciosas. La historia dejaba de ser sobre dos personas y pasaba a ser sobre un patrón, algo que se había repetido durante años sin ser cuestionado. El impacto de eso comenzaba a alcanzar no solo a individuos, sino a instituciones enteras. La limpiadora sentía el cuerpo cansado como nunca, pero también sentía algo nuevo, una especie de pertenencia tardía, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde su historia tenía sentido. Comenzó a imaginar posibilidades que nunca se permitió antes, no grandes sueños idealizados, sino pequeños cambios, como descansar sin culpa, mirar al futuro sin el miedo constante a la pérdida. El jefe, por su parte, comenzó a replantearse todo lo que vendría después de aquella crisis, cuestionando si el éxito que construyó seguía teniendo el mismo sentido. Percibió que no podía borrar el pasado, pero tal vez podía usar lo que tenía para reparar parte del daño, aun sabiendo que ninguna acción sería suficiente para devolver lo que fue arrebatado a tantas niñas y niños. A medida que las investigaciones se acercaban a un desenlace, una tensión final se instalaba, porque todos sabían que se tomarían decisiones importantes, decisiones que afectarían reputaciones, libertades y trayectoria. La limpiadora sentía miedo al resultado, pero también una extraña calma, porque independientemente de la sentencia, ya había conquistado algo que nunca tuvo ambos. En el último encuentro entre ambos, antes del anuncio oficial de las conclusiones, no hubo discursos largos, ni promesas vacías. Solo hubo un silencio cargado de reconocimiento mutuo. La conciencia de que sus vidas habían sido irremediablemente transformadas por aquel encuentro improbable. Sabían que nada volvería a ser como antes, y quizá eso fuera exactamente lo que necesitaba suceder. Cuando el desenlace finalmente se hizo público, trajo consecuencias duras para muchos involucrados, castigos, exposiciones y una sensación colectiva de shock, pero también abrió espacio para cambios concretos. Se crearon programas de reparación, se ampliaron investigaciones, y por primera vez, esas historias dejaron de ser tratadas como casos aislados. Para la limpiadora, el final de aquel proceso no significó un cierre definitivo, sino un posible recomienzo, algo que nunca imaginó tener derecho a vivir. Seguía cargando cicatrices, pero ahora ya no definían todo lo que era. Al mirar atrás, sentía tristeza, pero también orgullo por no haberse callado. Y antes de seguir adelante con su propia vida, dejó un último mensaje, no como denuncia, sino como una invitación silenciosa a quienes acompañaron todo hasta el final, pidiendo que cada persona que siguió aquella historia escribiera en los comentarios la palabra que simbolizara resistencia y memoria, para demostrar que nadie más necesitaría cargar ese peso en soledad.